Museo de Arte Indígena Contemporáneo. El Museo de Arte Indígena Contemporáneo alberga obras de 12 etnias de México: Rarámuri, Yoremé, Yaqui, Purépecha, Huichol, Mazahua, Otomí o Ñañú, Nahua, Mixteca, Tzotzil, Celtal y Zapoteca, además de un espacio dedicado a la comunidad cultural de Mata Ortiz y otro más a los pueblos de Morelos. Se pueden apreciar textiles, alfarería, tallados en madera y cerámica, piezas de autor únicas, contemporáneas, dinámicas y futuristas. La colección pertenece a la Fundación Pro Niño Marginado AC y consta de 284 trabajos que fueron exhibidos de manera itinerante en Canadá, Estados Unidos y distintas ciudades de México. Hoy la Universidad Autónoma del Estado de Morelos es la depositaria de su resguardo, preservación, investigación y exposición. El inmueble que hoy ocupa el museo del siglo XVI ha tenido varios usos a lo largo de los 5 siglos de historia. Su importancia radica en que se trata del edificio civil más antiguo de la calle Morelos, en el centro de Cuernavaca. El rescate del inmueble refleja la tipología espacial de las viviendas capitalinas del siglo XVII. El museo incluye artefactos de pueblos que habitaron a lo largo y ancho del territorio nacional. La propuesta temática elegida se fundamenta en un cuidadoso proceso de investigación sobre la cosmovisión, la idiosincrasia y la producción artística de nuestras etnias, que enriquecen la propuesta y experiencia del público. Se propuso elaborar una proyección general que versa sobre un eje rector protemático, hombre y naturaleza, que revuelve las creencias pragmáticas socioculturales que comparten los respectivos pueblos, material que incluye de forma explícita y más sutil los puntos ideológicos socioculturales expuestos de manera asimilante al visitante, de tal forma que genere vínculos entre este y los referentes culturales de cada pieza de artesanía seleccionados en la colección. El Museo de Arte Indígena Contemporáneo es el único museo que tiene la UAM y depende directamente de Rectoría. Está ubicado en la avenida Morelos 275 en el centro de Cuernavaca, edificio que data del siglo XVI y que refleja de forma de la vivienda urbana del siglo XVII. Este inmueble fue sede de la universidad en varias carreras antes de la mudanza a Chimalpa, luego sede de la preparatoria y por último Casa de la Ciencia. Para este museo de 2 plantas se hizo una obra compleja de arquitectura y mantenimiento respetuoso del edificio, que comprendió incluso excavaciones para localizar drenajes antiguos. Gracias a esta intervención no sufrieron daños en el sismo de 2017. Los trabajos de restauración y acondicionamiento se hicieron en 2 años a partir de 2013 y el museo fue inaugurado el 15 de julio de 2015. La condición del museo es la pertenencia y permanencia del término indígena al que se agrega el término contemporáneo para expandir un poco más de sus actividades y exposiciones. El museo se divide en 6 salas por temas: hombre y naturaleza, actualidad, tiempo, textiles, vida y muerte, ritos, ceremonias y vida cotidiana. El objetivo total para el museo es dar posición al arte indígena y a los artesanos. La colección del MAIC se conforma por objetos de barro, textiles, talabartería y papel picado. El Museo de Arte Indígena Contemporáneo posee también una colección de trajes de danza del estado de Morelos, como los chilenos, que van desde los blanquiazules de Tlalpan, tal vez del lugar de origen de los chilenos, los de Tepozotlán, que son de terciopelo, de capa y pendones, así como de los de Yautepec, que son los más elaborados con tejidos de lentejuela y chaquira. Hay asimismo trajes de sayones de tela del volcán, con sus sombreros de papel que se queman al final de la Semana Santa, y en preciso referir que es el primer viernes de Cuaresma peregrina más de 2000 sayones. La sala más concurrida y admirada de este museo es la de la gran caja de Olinala y un jaguar de madera, animal que mucho simbolismo para las etnias de nuestro país.
El Templo Mayor. El Templo Mayor fue el centro de la vida política y religiosa de la sociedad mexica. El recinto del Templo Mayor alberga no solo el templo doble dedicado a Tlaloc y Huitzilopochtli, el cual puede ser admirado hoy en día. También estaban ahí la llamada Casa de las Águilas, el templo de Ecatl, el Tezonpantli, el juego de la pelota y el Calmecac, entre otras edificaciones. Una de las piezas más admiradas en esta zona es el relieve de la diosa Coyotl-Zahuiqui, localizada al pie de la escalinata que conducía al adoratorio dedicado a Huitzilopochtli. El monolito representa a un personaje femenino desmembrado, lo que recuerda el mito mexica sobre el nacimiento de su dios titular, Huitzilopochtli, en el centro Coatepec. Según el relato, el embarazo de la diosa madre, Coatlicue, enfureció a su hija Coyotl-Zahuiqui y a sus 400 hijos, los Centlehuinahua, quienes deciden matarla. En este momento nace Huitzilopochtli, quien defendió a su madre, decapitó a su hermana y despeñó su cuerpo desde lo alto del cerro, lo que produjo el desmembramiento. Luego persiguió a sus hermanos y los exterminó. Este y otros mitos eran recordados a través de rituales y ofrendas en cada uno de los templos del recinto sagrado, siendo esta fuente importantísima del conocimiento de la religión y cosmovisión mexicas. Cronología de 1325 a 1521 después de Cristo. El Templo Mayor o Gran Templo de México, denominación empleada por Fray Bernardino de Sahagún, es un recinto que comprende una serie de construcciones, edificios, torres, y cada una de estas construcciones piramidales de la denominación El Torre y Cueste seguían la adoratorio indígena. Pudieron haber varios adoratorios por torre y Fray Toribio de Benavente las describe como una gran cepa cuadrada y esquinada coronada por cada uno o dos altares y un patio, el espacio físico donde se ubicaban las mismas, cercado por una pared que contaba unas puertas que daban acceso a la calzada principales de la ciudad. La construcción del templo principal de este recinto se realizó en 7 etapas y alcanzó una altura aproximada de 45 metros. El Templo Mayor fue el centro simbólico de una gran red tributaria al Imperio Mexica, un lugar en donde se reunían las ofrendas sagradas y depósitos funerarios, un adoratorio de las deidades de la guerra y la lluvia, un símbolo de los logros de los aztecas ante sus enemigos. Los templos gemelos coronan la base piramidal, reflejan la antigua y persistente visión cosmológica de una serie de oposiciones consiguientes, entre ellas cielo, tierra, sequía, lluvia, solsticio de verano, solsticio de invierno, y los cultos a los dioses Tlaloc, Tlatecutli, Cihuacotl, Coatlicue, Yozolpochtli. Cada uno de estos dos altares del Templo Mayor estaban dedicados a un dios o a varios. A Huitzilopochtli del lado izquierdo, donde se encuentra el monolito de Coyotl-Zahuiqui. El otro altar está dedicado a Tlaloc y a los Tlaloques del lado derecho, donde está el Chacmol. Al lado de este se encuentra la piedra de los sacrificios. En el recorrido virtual de esta ocasión mostraremos el famoso Museo de Frida Kahlo, la Casa Azul. Este se encuentra en uno de los barrios más antiguos de la Ciudad de México, en el centro de Coyoacán. En esta residencia vivió la artista la mayor parte de su vida, inicialmente junto a su familia y años después con Diego Rivera. Ella quiso dejar su casa como museo para el aprendizaje y disfrute de su amado México. Por eso, posterior a su fallecimiento, Diego reorganiza aquí el Museo de Frida Kahlo, el cual se inauguró en julio de 1958. Este museo cuenta con un jardín en el cual se encuentra una pirámide en forma rectangular, una fuente y una terraza. En el interior se hallan 5 salas de exposición: el comedor,
la recámara de Diego Rivera, la cocina, el cubo de la escalera, un estudio, 2 recámaras para Frida, una en la cual dormía y en la otra se colocaba durante el día, para finalizar con un espacio donde se exponen todos sus vestidos. Cada espacio está decorado con sus obras de artes, como objetos personales, fotografías, esculturas, documentos, libros y entre otras grandes representaciones artísticas. En la primera sala del museo podemos encontrar 2 de las obras más famosas de Frida y la cesárea, la cual es una obra inconclusa que incluye varias semanas que obsesionaba a la pintora, como por ejemplo la maternidad, algo que no pudo experimentar en su vida. Ella pintó este cuadro después de su primer aborto, al igual la naturaleza muerta, la cual es una obra erótica en la cual esta pintura, el marco representa la matriz de la mujer. Hayden Herrera, la autora del libro de Frida, una biografía de Frida Kahlo, escribió sobre este trabajo diciendo: la fruta imperfecta de Frida parece haber luchado por sobrevivir en el suelo reseco de México. Dado a lo que ha logrado, hace pensar en Frida misma como sobreviviente, y de ese modo sus naturalezas muertas llegan a construir la clase de autorretrato. En el comedor se encuentran 2 relojes elaborados de cerámica, los cuales representan a 2 aves blancas. Estos fueron muy representativos e importantes para Frida, ya que en ellos se encuentran plasmados 2 de sus fechas más significativas. En el primero se encuentra escrita la fecha con la frase 1939 de septiembre, se rompieron las horas, año en el que Frida decide divorciarse de Diego Rivera por una infidelidad con su hermana. En el segundo está escrito 8 de diciembre de 1940 a las 11, San Francisco, California, fecha en la que Frida y Diego contraen nupcias nuevamente. Ciertamente la cocina podría ser el espacio más fascinante del museo. Este lugar llama la atención de los visitantes por su llamativo suelo pintado amarillo, sus paredes forradas con azulejos azules, blancos y amarillos, fabricados en Puebla, con temáticas variadas de cerámica, por ejemplo como las indígenas, españolas y chinas e italianas. Para finalizar con un hermoso mobiliario de madera. También este lugar está adornado con los utensilios de cocina que Fluid utilizaba, como ollas, cazuelas y platos de barro provenientes de Oaxaca, así como vasos, copas, jarras de vidrio traídas desde Guadalajara, uno de nuestros hermosos estados de México al igual. Actualmente el museo abrió sus puertas para el público el 6 de marzo del 2021 en un horario de martes a domingo de 10 a.m. a 6 p.m., siguiendo las estrictas medidas de sanidad. El día de hoy nos encontramos en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, ubicado en la ciudad de Minuto de Dios. Fue fundado en 1966. Cuenta con una colección permanente de artistas colombianos, latinoamericanos y algunos europeos y norteamericanos, que constituyen su acervo de más de 1.300 obras desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestra actualidad. El museo, dentro del proyecto para desarrollar integralmente a la persona humana, la cultura desempeña una función expansiva, vivificante y renovadora de la sociedad. Así lo entendió el padre Rafael García Herreros al gestar la obra social y evangelizadora de El Minuto de Dios. El 25 de noviembre de 1966 se abre al público una modesta sala, el Museo del Arte Contemporáneo de Bogotá, MAC, con obras donadas por 55 artistas. El aumento de sus actividades y donaciones para su colección motivaron a la construcción de un edificio nuevo que se inauguró en 1970, que constituyó algo sin parangón, no solo por su diseño vanguardista, sino por su ubicación en un barrio popular. Desde ese momento, el museo ha constituido en un punto de encuentro de las manifestaciones contemporáneas de las artes visuales, escénicas, electrónicas y literarias que dan a nivel local, distrital, nacional e internacional, las cuales las podemos observar en la pantalla, ya que a través del Salón de Agosto, Salón de Fuego, Nuevas Expresiones, Tesis, Festival de Artes Contemporáneas Electrónicas, en múltiples exposiciones temáticas y analógicas, el MAC ha contribuido significativamente a la difusión del estudio y apropiación de las prácticas artísticas contemporáneas en Colombia.
Sin duda alguna, la arquitectura diseñada en 1970 por los arquitectos Eduardo del Valle y Jairo López fue el primer edificio en Colombia concebido exclusivamente para el museo y recibió el Premio Nacional de la Arquitectura. El concepto espacial del museo corresponde a una espiral que se desenvuelve sobre un gran vacío central que le sirve de lucernario. La escalera permite una circulación helicoidal y por sus 3 plantas que podemos ver en el video al igual que se está mostrando en pantalla. Situado en la Plaza de Banderas del barrio Minuto de Dios, forma un solo volumen con el teatro para construirse en ícono de la cultura del noroccidente de Bogotá. En 1980 se emprendió una remodelación de sus muros, sistemas de iluminación, pisos y almacén para actualizarlos a los requerimientos contemporáneos, a la vez que se remozaban la Plaza de Banderas y sus accesos. Sus espacios, tanto interiores como exteriores, son escenarios frecuentes de actividades académicas, sociales, culturales y comunitarias y religiosas. El MAC es considerado como uno de los espacios museísticos más atractivos y dinámicos y vanguardistas de Bogotá. Formado a partir de las colecciones de la monarquía francesa y las expoliaciones realizadas durante el Imperio Napoleónico, el Museo del Louvre abrió sus puertas en 1793, mostrando un nuevo modelo del museo, que pasaba de las manos de las clases dirigentes al disfrute del público en general. El Museo del Louvre se encuentra alojado en el Palacio del Louvre, una fortaleza del siglo XII, que fue ampliada y reformada en diversas ocasiones. Antes de que se convirtiera en museo, algunos monarcas como Carlos V y Felipe II utilizaron el palacio como residencia real en la que acumulaban sus colecciones artísticas. La colección del Louvre comprende cerca de 300.000 obras anteriores a 1948, de las cuales se exponen aproximadamente 35.000. La inmensa colección está organizada de forma temática en diferentes departamentos: antigüedades orientales, antigüedades egipcias, antigüedades griegas, romanas y etruscas, historia del Louvre y el Louvre medieval, pintura, escultura, objetos de arte, artes gráficas y arte del Islam. Entre las pinturas más importantes del museo merece la pena destacar las siguientes: la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, la Libertad guiada al pueblo de Delacroix, las bodas de Caná de Verones. Entre las esculturas más sobresalientes son la Venus de Milo de la antigua Grecia, el escriba sentado del antiguo Egipto, la Victoria alada de Samotracia del periodo helenístico de la antigua Grecia. París, la ciudad del amor y de la luz, encierra numerosos tesoros culturales y arquitectónicos entre sus calles. El Museo del Louvre es sin duda uno de los más destacados. Su impresionante colección de obras de arte lo convierten en el museo más importante de todo el mundo y uno de los más visitados. En pleno centro de la ciudad, el Louvre de París acoge la que fueron en tiempos de la monarquía las colecciones reales envidiables, obras de arte realizadas por los artistas más importantes del mundo y que engrosaron el patrimonio de los monarcas galos. Con la Revolución Francesa, los ilustrados franceses no solo conservaron este tesoro artístico, sino que lo enriquecieron, gracias en parte a las desamortizaciones eclesiásticas o a los botines de guerra en las campañas napoleónicas. La Ciudad Prohibida es el majestuoso complejo arquitectónico desde el cual gobernaron los 24 emperadores chinos que se sucedieron durante más de 500 años desde principios del siglo XV. El palacio y sus dependencias estuvieron reservados para la corte y sus súbditos desde su construcción en el año 1420 hasta 1949, por lo que se le conoce como la Ciudad Prohibida. Durante el recorrido por la Ciudad Prohibida
Se recorren extensos patios que dan paso a numerosos pabellones en los que tenían lugar las ceremonias oficiales del emperador. Entre las numerosas estancias públicas y privadas del emperador se encuentran preciosos jardines y los pequeños pabellones en los que residían las concubinas imperiales. Algunos detalles de interés en la ciudad prohibida son los guardianes del tejado. Las figuras que se encuentran situadas en las esquinas de los tejados son los guardianes que deben encargarse de proteger el edificio en el caso de que se produzca un incendio. Los leones chinos. Al igual que ocurre en la mayoría de los edificios tradicionales chinos, 2 leones guardan la entrada a cada uno de los pabellones. Parecen iguales, pero bajo una de sus patas el león tiene una pelota y la leona un cachorro. Calzada imperial. En el centro de las escaleras que llevan hasta cada uno de los principales edificios de la ciudad prohibida se puede ver una pequeña rampa de mármol con dragones tallados que estaba reservada para el carruaje del emperador. Armonía numérica. La ciudad prohibida posee una gran armonía numérica basada en los números impares, especialmente el 9. La ciudad posee 9.999 estancias y las puertas de uso imperial están decoradas con 81 tachuelas. La ciudad prohibida es el lugar más importante y visitado de Pekín, especialmente para los ciudadanos chinos, que en la actualidad puede pasear por el que fue un lugar prohibido.